buenas noches. Somos la organización libertaria. Estamos en este espacio que hemos denominado Un Libertario Opina. Mi nombre es Alex Silva. Tengo el placer de hacer esta charla acompañado por Ítalo de Luque, Boris Javier, Laura Chacón, y tenemos a otras personas que son Salomé, Jennifer Tobar, Salomé Urango y Mauricio Gudin. Si se animan, opinarán. Entonces, vamos a comenzar con el artículo. Vamos a estar conversando en el día de hoy acerca de algo que está muy vigente, que es la huida de la minga de la ciudad de Bogotá. Vamos a mencionar como fuente entonces El Espectador, el diario El Espectador, en un artículo publicado el 18 de octubre del presente año, igual que un canal de YouTube que se llama La Derecha Ausente de Fernando Londoño, con un audio del 21 de octubre del presente año. El artículo del periódico El Espectador se llama Destruyen 63 laboratorios de procesamiento de cocaína en Cauca y Caquetá, y el audio de Fernando Londoño se llama La jugada maestra de Carlos Holmes Trujillo. Traemos este artículo porque nos parece muy interesante ver que la minga llegó para quedarse. Dijeron sus dirigentes que la minga se iba a quedar hasta diciembre. En varias entrevistas, alguno de ellos dijo que se iban a quedar hasta diciembre. El artículo dice que los laboratorios destruidos mencionados se encuentran en los municipios de Piamonte, Cauca, San José del Fragua, Puerto Rico, Valparaíso, Milán, Caquetá. Estos dos departamentos son claves en la cadena del narcotráfico. Hay más detalles, como la Dirección Antinarcóticos fue la que logró la destrucción de estos laboratorios de procesamiento de cocaína. También se incautaron y se destruyeron insumos para la elaboración de pasta de cocaína. Dentro del artículo dice que la investigación desarrollada por los grupos que actuaron en las áreas se determina que cada laboratorio tiene una capacidad, yo pienso que por lo bajo, de producir 1 tonelada de base de cocaína por mes. Es importante estos dos departamentos, estas dos zonas, porque pues están cerca a la costa del Pacífico y de allí es por donde sale la cocaína hacia los diferentes países, entre ellos México. Boris, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, sí, me parece relevante recordar que los indígenas son una población minoritaria, número uno, eso es algo a tener en cuenta. Número dos, tienen territorios prácticamente independientes, porque la jurisdicción colombiana no aplica dentro de esos territorios. Allí es la ley de ellos. Y son, digamos, ellos básicamente tienen repúblicas independientes, algo que fue el sueño de las FARC desde hace mucho tiempo, acuérdense de Marquetalia. Hay que anotar también que esas repúblicas independientes, pues allá no se puede meter el ejército a hacer controles de terrenos cultivados con hoja de coca. ¿Por qué? Pues porque allá lo que impera es la ley de esas minorías, que además están defendidas por una narrativa muy progre, ¿no? Muy pro minorías. Y además hay que tener en cuenta que no en vano en los años 80 surgió allá, precisamente en el Cauca, la guerrilla indígena Quintín Lame, en los años 80, que eran los años fuertes del narcotráfico, ¿no? Donde empezó esta tremenda ola de violencia debido a los carteles que empezaron a surgir. ¿Por qué? Porque están utilizando sus territorios para cultivar cocaína. Y otras, ¿no? Laura, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, mira, lamentablemente lo que yo veo acá en Colombia y lo que está pasando también como en Latinoamérica es que si antes existía la dictadura de las mayorías, ahora existe la dictadura de las minorías. Entonces, las minorías están imponiendo una agenda y, primero, los indígenas no pagan impuestos. Quienes sostenemos todas las ayudas que le dan más el gobierno a los indígenas, que no son poquitas, ¿sí? Sino son más o menos 2 billones anuales, ¿sí? Para el 4% de la población de Colombia.
esos 2 billones salen de los impuestos que pagamos los que trabajamos, ¿sí? Esos impuestos, o sea, ese valor, esa plata no sale de los políticos, porque la gente tiene que aclararle y tener claro que cuando el Estado da algo es porque lo sacó de otra persona, lo sacó del aparato productor del país. Entonces, de impuestos, exactamente. El Estado no produce riqueza. Quien produce riqueza es el sector privado que paga sus impuestos y bajo esos impuestos otros se sostienen. En este caso, todo el aparato productivo estamos sosteniendo a la minoría indígena. No está mal si funcionara, pero es que no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque es que ese dinero se está perdiendo en las entidades territoriales. Esa plata no le está llegando a los menos favorecidos de las comunidades indígenas, ¿sí? Y no hay sustitución de cultivos. Aún seguimos viendo que los indígenas producen la cocaína de este país. Entonces, cuando hablamos de un narcoestado, que es el discurso progresista que se utiliza de que estamos en un narcoestado, ¿se refieren entonces a los indígenas que siembran coca? Claro. Y a notar que los indígenas dan una apariencia, perdóname que meta la cucharada, dan una apariencia, digamos, de pobreza, por eso llegaron en alpargatas, en chiva, sí, aguantando todos los rigores del clima, ¿no? Pero escuchamos que hace 2 días, cuando fue la noticia esta del golpe de la policía, que habían disturbios en el aeropuerto El Dorado, o sea, llegaron en chiva y se devuelven en avión, cuando vieron que le estaban dañando el negocio allá. Entonces, muy curioso eso, ¿no? No, y los que llegan en Chivas son los indígenas de a pie, sí, señores, pero si vemos los líderes indígenas, ¿dónde queda el discurso de la igualdad? Porque es que los líderes indígenas andan en camionetas 4x4 blindadas y no necesariamente por seguridad, andan con relojes Rolex, con todos los lujos que el capitalismo maldito opresor que ellos hablan les da para sostenerse. Ítalo, te estás riendo, pero quiero que aportes. Sí, totalmente. Hay algo que causa demasiada curiosidad y es el discurso que siempre ha vendido las personas que venden la nobleza y las buenas acciones humanas. En este caso, estos líderes indígenas le están pidiendo demasiadas exigencias al gobierno, entre ellas que se cumpla a pie de la letra los acuerdos de paz. Pero ellos que se autoproclaman los defensores y guardadores del medio ambiente, ¿por qué no le piden al gobierno una ley que les ayude a proteger el medio ambiente en sus zonas? Porque no les conviene para su negocio. Ellos hablan de que defienden la Pachamama, de que defienden la madre tierra y cantidad de cosas. Y según William Camayo, en entrevista con Semana Sostenible, una parte de la revista Semana, dice que la minga tiene una esencia medioambiental muy fuerte, porque así como está exigiendo el respeto a la vida de los humanos, también se está pidiendo el respeto a los derechos de la naturaleza. Pura palabra, pura verborrea. Esas posturas ellos las hacen, pero incoherente a sus acciones. Si bien ellos están aliados con esos que revientan oleoductos, ellos están aliados con esos que queman bosques. Con la minería ilegal. Y ellos se fueron para Bogotá en unas chivas, en unos buses que tienen una huella ecológica aproximadamente de 70 gramos de dióxido de carbono al día. Entonces, no hay coherencia en sus acciones con su relato, una total discrepancia. Bueno, en el audio de Fernando Londoño concluían de manera folclórica, pero cierta. Apenas se supo la noticia de que la policía y los estamentos del gobierno habían destruido los 63 laboratorios, ya no se quisieron quedar, se fueron. Se fueron en huida, como lo dijo Boris, ya no en chivas, ahora se fueron en avión. Entonces, la correlación que uno hace es, pues hacen parte del negocio del narcotráfico. Quedan entonces varias preguntas
como esta, por ejemplo. ¿Quién paga el desplazamiento de los 7.000 u 8.000 indígenas que vinieron desde el Cauca hasta Bogotá? ¿Cuánto vale esa manutención de esas personas? ¿Qué negocio es tan poderoso que pueda pagar ese desplazamiento y esa manutención de estos indígenas? Obviamente ¿Quién los financia? Parte de ese presupuesto saldrá el presupuesto que les entrega el gobierno a los gobernadores indígenas, pero esto es un presupuesto mínimo comparado con el valor real de esto. Yo les dejo también una reflexión, y es, los indígenas siempre dicen que quieren el desarrollo de sus regiones, pero siempre que llega en inversión extranjera o inversión colombiana privada a querer desarrollar algo en estas regiones como el Cauca, Nariño, Caquetá, terminan sacándolas, no les permiten desarrollar, se apropian de fincas productoras. Entonces, ¿quién es el interesado realmente de que estas regiones no salgan adelante? ¿Será que si es el Estado o será que si son los grupos terroristas, narcoterroristas, que se apropian de estas regiones para seguir con su financiamiento y su negocio de la coca? Yo hago una reflexión final también. Boris, déjame hacer la otra pregunta que con lo que acaba de decir Laura, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué la minga exige los cumplimientos o el cumplimiento de los acuerdos de paz? Sigue, Boris. Interesante pregunta. En Ecuador, los indígenas también tienen una suerte de resguardos o de territorios autónomos. Y los indígenas ecuatorianos son tremendos empresarios. Ustedes hablen con ecuatorianos y les van a decir que ellos son los más ricos del país, pero no por el negocio de la coca, sino porque ellos han hecho de sus territorios y de su forma de vida una forma de vida productiva. Ahora, yo lo que digo es, no solamente tenemos la carga de un aparato estatal enorme que tiene 1.860.000 empleados en este momento en el país. Es una carga enorme, o sea, estamos hablando del que 5% más o menos de la población es empleada del Estado. Eso es muy grande. Bueno, hagamos la cuenta bien, no sé si el 5%, pero 1.800.000, aproximadamente 2 millones, un poco menos del 5%. Sino que también tenemos la carga de una población indígena que no es pequeña, y que además, según un informe que escuché recientemente, son dueños de casi el 30% del territorio cultivable en Colombia. O sea, estos señores son los terratenientes, y además esas tierras no solo no son productivas y no le aportan nada, digamos, a sus propias comunidades, sino que están siendo utilizadas para el negocio del narcotráfico en sus propias jurisdicciones. Entonces, a mí me parece muy grave eso. Yo diría que desde mi punto de vista libertario se deberían cortar ese tipo de ayudas. Y es cierto. Pero al Estado también hay que cortarlo. Mucho del Estado hay que cortarlo, por lo menos. Es cierto, Boris. Ahí haces una reflexión interesante, y es que el asistencialismo nunca ha sacado a nadie de la pobreza. Si el asistencialismo funcionara, África hoy no sería un continente pobre, mucho menos Latinoamérica. Lo que vemos es que a la gente hay que darle las herramientas para trabajar y pararse en sus propios pies. Pero el asistencialismo lo único que les quita es la posibilidad de ser independientes, y se vuelven dependientes de quienes sí producen. Entonces, la situación, pueden hacer 1000 mingas, pero la situación de los indígenas jamás cambiará mientras sean dependientes y no tengan una iniciativa de desarrollo propio. Bueno, queda entonces dentro de nuestras conclusiones, buen apunte, Laura, que es claro entonces que las comunidades indígenas, especialmente las del Cauca, siempre han estado infiltradas por la guerrilla, quienes se encargan de adoctrinarlas en estas políticas de socialismo y comunismo, haciendo de estas comunidades un escudo para lograr obtener dineros del Estado y más tierras, que como ya lo han expresado ustedes, no se aprovechan estas tierras de manera positiva para la nación, y mucho menos para esas comunidades.
Podríamos concluir adicionalmente con que el libre emprendimiento es lo que permite que las sociedades se desarrollen, independiente que sean minorías, independiente que sea el pueblo, la gente común. El libre emprendimiento es el que lleva dinero para que el Estado pueda funcionar, para que el Estado pueda generar calidad de vida. ¿Alguna conclusión adicional? Disculpen, yo quisiera contarles acerca de casos que he visto muy de cerca en regiones indígenas. He tenido la oportunidad de estar en resguardos y conocer personas que no hacen parte de esos resguardos, pero que han querido ir a ayudarles y trabajar por ellos, donde han gestionado proyectos directamente con el gobierno nacional. Conocí un caso, ejemplo, en el Bichada, y así también pasa en San José del Guaviare, donde les dan todas las herramientas para trabajar, les dan motos, motocargueros, guadañas, maquinaria no del siglo pasado, sino maquinaria actual con la que pueden pues trabajar el campo de una manera más fácil. Y ellos venden estas herramientas, los mercados que les dan los venden y los cambian por trago o por cosas que realmente no son útiles. Entonces yo creo que para que haya progreso debe haber como primero la conciencia de querer surgir y trabajar por ello, porque aún así con todas las herramientas que les dan, porque ya como ustedes lo han dicho, es mucho el dinero que ellos reciben en subsidios y en muchos proyectos productivos en los cuales trabajan para ellos y les ponen todo a la mano, pero lamentablemente no lo saben aprovechar. Y ellos teniendo esa oportunidad tan grande que muchos que tienen ideas pero que no tienen financiación no lo pueden hacer, entonces eso me parece triste. Yo hago mi conclusión final y gracias a Salomé por su importante reflexión, muy interesante. Corrijo, no es el 5%, es el 3.8%, estaba cerca. 3.8% de la población es empleada del Estado y el Estado no produce nada. Pero aparte de esa carga, tenemos la carga de los indígenas. O sea, de su bolsillo está usted pagando o trabajando, digamos, ¿cuál es el día de la liberación fiscal en Colombia? No sé, está como en mayo, una cosa así. O sea, usted trabaja enero 1 a mayo para pagarle al Estado, a los indígenas, y después sí trabaja para usted. Esa es mi reflexión final. Sí, Boris, chévere que lo menciones porque la gente puede entender de pronto que es la obligación del Estado y no necesariamente la obligación del Estado. Ahora, la plata que usted paga en impuestos es plata que usted deja de tener en su bolsillo, es plata que usted deja de invertir en su familia, en su empresa, en sus cosas. Entonces, ¿por qué no es una buena inversión? El Estado no es buena inversión. Ítalo, ¿ibas a hacer algún aporte? Totalmente. Hay algo aquí que aplica hacia las personas que quieren ayudar a los indígenas, a la población desfavorida, y es porque esas personas que se hicieron cargo del plan de contingencia, del staff, del transporte de esta minga, en vez de movilizarlos de su región hacia Bogotá, gastando un dinero inservible, ¿por qué no mejor invirtieron ese dinero en propuestas sociales para esas regiones? Bueno, uno como libertario respeta que ese es el dinero de ellos, pero hubiese sido mejor solución. Total de acuerdo. Pienso que detrás de eso lo que había era la parodia del juicio político del presidente, ¿no? Esto es un tema netamente político. Netamente político, no social. No social. Bueno, le agradecemos entonces a Laura, a Ítalo y a Boris por su participación, igual que a Salomé. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos entonces en la próxima. Que pasen una muy buena noche. Nos vemos en Un Libertario Opina. Un libertario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.